Amigos seguidores de la página Ulian Ecuador, qué gusto saludarles en este viernes, hoy que estamos ya 7 de agosto del 2020. Es un placer, como siempre, acompañarles a través de esta su señal Ulian Ecuador. Vamos a iniciar nuestro segmento de entrevistas. Para hoy tenemos importantes invitados que nos van a hablar sobre algunos temas que seguramente son de su interés, así es que no pierda la oportunidad de compartir con nosotros estas entrevistas. Iniciamos con la doctora Magdalena Bermúdez Villacreces. Ella es decana de una de las facultades, pero en este caso no la tenemos como decana, sino como presidenta del Comité de Ética de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Mi querida doctora, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. En nombre de la Dirección de Comunicación, agradecemos que comparta con nosotros esta media hora. Muchas gracias, licenciado Piloso. Bueno, para mí siempre es un honor atender las invitaciones para que la comunidad universitaria conozca, ¿no?, de las fuentes fidedignas como son ustedes, todo el quehacer universitario, y estamos aquí prestos para dar a conocer aquello. Perfecto. Gracias por acompañarnos. De inmediato iniciamos con la entrevista. Hablemos un poco sobre el código de ética. ¿Cuándo fue creado el mismo? ¿Qué cambios se han dado tal vez desde el momento que ha sido creado? ¿Qué aspectos importantes podemos detallar, doctora? Gracias. Yo considero que esto es un tema sumamente importante y sobre todo en los momentos actuales que estamos viviendo. Pero antes de entrar lleno al análisis en sí de lo que es el Código de Ética de la OLEA, permítame indicar que este documento tiene una sustentación legal tanto a nivel mundial como al interior, lógicamente, de nuestro país. Es así que en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior del siglo XXI, UNESCO, se habla específicamente que todas las actividades que redundan el rigor científico e intelectual de las instituciones de educación superior pues deben de estar apegados estrictamente a la ética. También en la Constitución de nuestro país establece como deber primordial del Estado garantizar la ética como sustento del quehacer público y también del ordenamiento jurídico. Por ello es que se crea en la ULEA, en primera instancia, el comité de Ética Institucional. El primer comité fue constituido en el año 2012 y, lógicamente, a la par, era el primer código de ética de la universidad. Este primer código de ética de la universidad estaba constituido por 14 principios. Posteriormente, en el año 2016, con la nueva rectoría, en este caso del doctor Miguel Camino, pues se hacen algunas observaciones al código de ética que existía hasta ese momento. En ese momento se dieron dos cambios sustanciales en este código. El primero es que, en vista de la magnitud de nuestra institución, que alberga más de 26,000 personas, necesitábamos un brazo conector específicamente hacia las unidades académicas que nos ayudaran un poco a la difusión y al control de la aplicabilidad de este código de ética. Por eso, dentro del actual constan los círculos éticos que lo tienen cada unidad académica. Estos círculos de ética son designados por el consejo de cada unidad académica y es la primera instancia donde llega de pronto alguna denuncia o alguna situación que se suceda dentro de las unidades académicas. Y la segunda incorporación que se dio al código actual fue que incorporamos los 3 principios básicos que están en nuestra Constitución de la República, que están en quichua, ¿no?, que es el no robar, no mentir y no ser ocioso, la maquilla, mayuya y amashua. Entonces, estos fueron básicamente esos 2 epígrafes que se incluyeron en el código actual. Se creó y se renovó el comité. Los miembros del comité pues tienen 2 años en funciones, luego pueden ser reelegidos por una sola vez. ¿Quién designa a este comité? Pues el consejo, el órgano colegiado superior dentro de sus miembros. Y justamente como es un documento que ampara todos los miembros de la comunidad universitaria, pues está constituido
por decanos, está constituido por docentes, está constituido por administrativos y, lógicamente, el sustento legal, en este caso, a través de la asesoría jurídica. Con el audio ambiental. Es nuestro diálogo con la doctora Magdalena Bermúdez, presidenta del Comité de Ética de la ULIAN, con quien estamos conociendo un poco más sobre el Código de Ética, y ella lógicamente preside el Comité de Ética de nuestra universidad. Ya conocimos cuándo se creó, qué cambios ha tenido y todo eso. Conocemos también quiénes y cuántos la integran, qué tiempo duran las personas o por qué tiempo ejercen el cargo dentro del Comité de Ética, mi querida presidenta. Y hay 2 años. Sí, ya, 2 y años. o sea, ¿tiene presidente, vicepresidente, secretario, tesorero o cómo es el organismo? Hay presidente, hay secretario, hay los representantes de profesores, representantes de los 4 estamentos, básicamente, ¿no? Entonces, cada uno de los miembros tiene su respectivo suplente. Los miembros son, reitero, son elegidos para 2 años en funciones, ¿no? Pueden ser reelegidos por una sola vez. Ya, o sea que máximo 4 años pueden ser parte de esta entidad. ¿Bajo qué principios se maneja? O sea, ¿cuáles son, hasta dónde tiene el alcance el Comité de Ética? Y si hay otros comités que también funcionan en cada facultad, o cómo es el asunto allí, doctor. Las unidades académicas tienen los círculos éticos, que también están constituidos por los cuatro estamentos. Los círculos éticos tienen la función de ser un apoyo al Comité Central de Ética. Reitero, la universidad alberga más de 26,000 personas, entonces es bastante difícil, ¿no?, llegar a toda la comunidad universitaria, y para nosotros han sido de muchísimo apoyo. Estos círculos éticos actúan en primera instancia dentro, en este caso, de las facultades. Ellos tratan de un poco de analizar la denuncia que se ha presentado. Si se llega a un acuerdo entre las partes involucradas, pues se llega a la firma de un acta de no agresión a las partes, y bueno, tratamos de que aquella situación, de solucionarlo en primera instancia, y que no esto de pronto avance cuando pueden ser cosas pequeñas. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de este comité de ética? Pues conocer y resolver las denuncias de violación al código de ética. Se garantiza el debido proceso y el derecho a la legítima defensa de las personas involucradas, pero también lo que hace es recomendar. Esto hay que tenerlo claro. La Comisión de Ética no castiga. La comisión ¿No sanciona? No aplica ninguna sanción. Lo que hace es recomendar que de pronto, si el caso es calificado como grave, pues vaya a la siguiente instancia. ¿Cuál es la siguiente instancia? Es la Comisión de Asesoría Jurídica, ¿no? La comisión donde en esta comisión sí tiene que asistir, las partes involucradas hacen sus descargos, van acompañados con abogados. Entonces hay todo un protocolo que sí me gustaría explicarlo más adelante, ¿no? Perfecto. ¿Cuándo actúan, en este caso, solo los círculos de ética en problema mínimo o algo por el estilo, o siempre le toca actuar al comité en general? No. Cuando hay una denuncia dentro de la facultad, lógicamente la denuncia siempre va al decanato, en este caso al consejo de facultad. El consejo de facultad activa su círculo ético, ¿verdad? Cuando ese problema que se presentó en la unidad académica no lo pudo resolver el círculo ético, allí nos notifican al comité central y nos dice, este fue el expediente, esto fue lo que se hizo, lamentablemente no llegamos a un acuerdo, por lo tanto remitimos a la siguiente instancia, que es el comité. Nosotros como comité, ¿qué es lo que hacemos? Pues pedimos que sea recibido dentro de los consejos de facultad para tratar específicamente ese tema. Pero también llamamos a las partes involucradas y tratamos de subsanar aquello.
Ahora, hay una situación, licenciado Piloso, y a veces como miembros de una organización, lamentablemente no nos involucramos en todos estos documentos que rigen nuestra vida en una institución. En la página de nuestra universidad, en los documentos legales, nosotros encontramos el código de ética, pero no solamente está allí el código de ética. Hay otro documento que es el protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basado en género de la ULEA, que es otra situación que se maneja y que sí me gustaría abordarla en otro momento de otra entrevista, porque a veces no tenemos esa diferenciación, ¿no? Cuando hacemos una denuncia de acoso, se hace ante el bienestar universitario. Cuando es una situación de comportamiento antiético de un miembro de la institución, se lo hace a nivel de comisión de ética. Entonces, el proceso, tenemos tiempos también, ¿no? que debemos de cumplir, y esto nos ha permitido que en las diversas denuncias que nosotros hemos recibido, pues la celeridad en el trámite de aquellos, porque hay tiempos determinados para seguir los procesos. Bueno, nuestro código, usted me hizo una pregunta, ¿cómo está constituido? Bueno, nuestro código actualmente tiene 17 principios. Principios que están justamente especificados en este documento, ¿no? Y principios son justamente valores que tiene una persona. Es el inicio o el direccionamiento que nos dice por aquí tenemos que ir. Como seres humanos a veces tenemos un comportamiento antiético y hay algunos factores que inciden en el ser humano a veces para comportarnos de una forma no ética. Por ejemplo, los valores que nosotros en primera instancia traemos como familia, traemos desde nuestro hogar, pero a veces también el relacionamiento o en el momento como nos integramos a la sociedad o nos relacionamos con otras personas, lamentablemente esos valores se van perdiendo en ese mismo contexto o en ese desarrollo que tenemos con las demás personas. Y lógicamente, pues, otro de los factores están los códigos de ética que sin él, pues, podríamos incurrir en alguna falta. ¿Y qué es la ética? A veces tenemos esa confusión de ética moral y para entender, yo creo que por qué existen estos códigos de ética en las instituciones, tenemos que tener claro, ¿no?, lo que es la ética, lo que es la moral. La ética es una ciencia filosófica, el razonar, el pensar. Como seres humanos, yo le digo a mis estudiantes, porque doy esta cátedra, de un lado tenemos un diablito y del otro lado tenemos a un angelito, ¿no? ¿A quién le hago caso en determinado momento? Pero cualquiera de las decisiones que nosotros tomemos, pues debemos asumir las consecuencias de esas decisiones. No hay por qué culpar a nadie. Si yo tomo una decisión de pronto que va a hacer daño a otra persona, pues yo tengo que asumir esas consecuencias. Entonces nosotros como comisión tratamos de llegar con este mensaje. Bueno, quien le habla, me toca impartir capacitaciones de este código de ética a la universidad. Si bien es cierto, pues a veces es fuerte porque somos muchos, pero está subido en la página, la misma DIRSI ha hecho algunas pastillas, ¿no?, para que la comunidad conozca. Pero de primera mano, nosotros, a través también de la nivelación, damos a conocer este código de ética, pero a nivel de facultades, a los estudiantes que ingresan a los primeros niveles, dentro de la semana de inducción, uno de los documentos que nosotros le damos a conocer son justamente a los estudiantes de primer nivel. ¿Por qué? Porque cuando nosotros formamos parte de una organización, en este caso de la universidad, al momento de firmar un nombramiento, al momento de firmar un contrato o al momento de firmar nuestra matrícula, no solamente es esa acción que estamos realizando. Con esa firma estoy diciendo, yo pertenezco a esta institución y por lo tanto mis actividades tienen que estar dirigidas en base a todos los documentos que representan el accionar de toda la comunidad universitaria. Entonces, si alguien comete un error
está en los documentos institucionales, pues hay que responder por esas decisiones que se toman en determinado momento. Perfecto, es nuestro diálogo con la doctora Magdalena Bermúdez, presidenta del Comité de Ética de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví. Permítame dar lectura a algunos mensajes, se me perdió uno que tenía allí que decía, licenciado, qué bueno que usted entreviste a la doctora Magdalena Bermúdez, es bueno conocer de temas de la universidad. Se me perdió, y ya tengo otro de John Roth que dice, felicitaciones a la doctora Magdalena Bermúdez, excelente labor como presidenta del Comité de Ética, la cual velan por el cumplimiento de las normas, principios y la transparencia en los actos de la comunidad universitaria. Noeli Santillán dice, saludos a la doctora, una excelente labor, gracias por transmitir el gran conocimiento que tiene. David Aaron González dice, una gran maestra, gracias por sus enseñanzas y las experiencias. Jessie Macías, es un honor tenerla como decana, la doctora Magdalena Bermúdez, es sabia, muy humana en su labor, y qué mejor que decir, pues, del líder virtuoso, un fuerte abrazo. Cristina Ruiz, saludos a la decana, increíble. Nicolás Ace dice, saludos, doctora, es una excelente decana y se preocupa por el bienestar de los estudiantes, la queremos. Y por supuesto, hay mucha gente más que está viendo y enviando mensajes interesantes. Muchos podríamos creer que el código de ética solo se aplica, qué sé yo, para el maestro, para los decanos, pero también aquello se aplica para los estudiantes y, cómo no, para toda la comunidad universitaria, doctor. Sí, así es. Bueno, ¿cuál es el objeto de este código de ética? Primero, que es un instrumento para mejorar el desempeño y la conducta ética de toda la comunidad universitaria, en este caso estoy hablando de la ULEA, con la finalidad de que todas esas atenciones que da la universidad sean dadas con calidad, pero sobre todo con calidez humana en el desempeño de nuestras funciones. Por lo tanto, el ámbito que cubre este código de ética están comprendidos todas las autoridades, los docentes, los administrativos, estudiantes, servidores y trabajadores de la ULEA, sin excepción, independientemente de sus funciones, remuneración o tiempo que presten sus servicios en la comunidad. Por lo tanto, es deber de conocimiento de todos los que forman parte de la ULEA. Este código, reitero, yo creo que es un instrumento que nos ayuda en cierta forma a desempeñar de forma ética, valga la redundancia, nuestras actividades, a desempeñar nuestra función de forma coherente, pero sobre todo sin hacer daño a absolutamente nadie. Mire, dentro de los principios, licenciado Piloso, hay un principio que habla sobre el uso específico de la información. Sabe que toda la información que se genera dentro de la organización pertenece a la propia organización, y quien dirige, en este caso, la universidad, el rector, es el único autorizado para que toda esa información que se genera dentro de la organización sea publicada, asimismo como son las imágenes, los logos institucionales. Entonces tenemos que regirnos por este código. Y otra de las situaciones es que a veces hacemos comentarios, sobre todo de las redes sociales, que dañan la imagen de nuestra propia institución. Cuando hacemos comentarios negativos en las redes sociales, tenemos que asumir las consecuencias de hacer aquello, puesto que no solamente dañas el prestigio de esa persona, porque atrás de esa persona hay una familia, hay hijos, hay padres, pero sobre todo esa persona pertenece a una organización. Por lo tanto, estás dañando también la imagen de esa organización. Por eso es que cuando nosotros como seres humanos, reitero, ejecutamos una acción, debemos de pensarla y analizarla, cuáles son las consecuencias que vamos a tener por esa decisión, que a veces la tomamos porque nos llevamos por el momento fuerte que estamos viviendo, ¿no? Por eso dentro también del código encontramos la razonabilidad, es el razonar, es el pensar de las acciones que hacemos, pero también de los comentarios que nosotros decimos. Perfecto, doctora. Carlitos me acaba de pasar el mensaje que yo no había visto, que no podía ya leer, y es de Maffer Cadena Bermúdez, que dice, licenciado, cuánto gusto que usted sea quien entrevista a la doctora Bermúdez, los grandes profesionales brindando información de vital importancia para la ciudadanía, especialmente para el colectivo universitario. Felicitaciones.
Hay muchas felicitaciones que le están llegando, mi querida doctora, en cuanto al trabajo no solo como decana, sino también como presidenta del Comité de Ética de la ULIAN. Es una gran responsabilidad, entiendo, la que a usted le toca manejar dentro de este grupo. Bastante, es fuerte, pero sobre todo a veces nos vemos abocados en situaciones bastante complejas, sobre todo humanas, ¿no? Pero mientras nuestro accionar esté dirigido a la legalidad, yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente. Alguien en algún momento me preguntó, bueno, doctora, ¿cómo está entonces la ética en estos momentos tecnológicos que estamos viviendo? Sobre todo en las clases virtuales, ¿no? En la recepción de las evaluaciones y muchas situaciones que se están dando a nivel mundial. Yo le digo, bueno, en nuestro código tenemos un principio que es la honestidad. Y la honestidad está en lo interno de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en la recepción de evaluaciones, ya es parte de la persona en la actuar éticamente, en la actuar con honestidad, en las acciones que está realizando. Pero lamentablemente, licenciado, como seres humanos, y le digo lamentablemente, a veces necesitamos que un documento nos esté controlando el cómo actuamos, que no debería ser así, ¿no? Pero es bastante complejo, como usted lo dice, y yo lo he vivido, es bastante complejo cuando escuchamos de pronto alguna declaración donde se ha irrespetado a las personas, ¿no? Donde se ha vulnerado también sus derechos. Y yo le conversaba justamente al rector ayer, que tuvimos un caso especial. Le decía, rector, yo me pongo en el lugar de los estudiantes, me pongo en el lugar de la familia de los estudiantes. Y yo como madre, yo creo que, y de hecho lo está haciendo la universidad, a raíz que el doctor Camino asumió el rectorado, hemos buscado muchas alternativas de prevención, sobre todo para que no se den este tipo de situaciones, ¿no? Pero no solamente aquí tiene que ver la parte que denuncia. Cuando nosotros denunciamos algo, tenemos que tener las evidencias del caso. Y usted sabe que legalmente, si no hay evidencias, pues poco podríamos hacer. Entonces, esto es una cuestión de campaña, esto es una cuestión de comunicación, de todos los días estar recordando, lamentablemente es así, de estarle diciendo, mire, tienes que actuar de esta forma, tienes que cumplir con tus deberes, aquí están tus derechos, pero no solamente están los derechos, también están los deberes de las personas. Nuestro estatuto es claro, nuestro estatuto están los deberes y los derechos del docente, del administrativo, de los directivos, ¿no? Pero lamentablemente nos encontramos en este tipo de situaciones y hemos atendido y hemos evacuado todos estos casos que nos han llegado y hemos resuelto y hemos llegado a un entendimiento y se ha castigado también, se han amonestado a través de las siguientes instancias. Entonces, estamos trabajando, se ha avanzado mucho. Miren que en la universidad no existía este protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, que es un documento muy importante que bien o mal pues nos está allí y que yo creo que como miembros de la comunidad, si lo leemos y si alguien en algún momento pretende actuar de una forma negativa, pues debe de pensarlo muy bien antes de hacerlo, porque el Consejo Universitario, que es el ente que sí sanciona, pues está actuando al 100% y no está dando paso a ningún tipo de violación, a ningún tipo de discriminación, a ningún tipo de acoso. Está castigando porque yo creo que ya era hora de que todas estas situaciones pues se las corte de raíz, como lo hemos venido haciendo durante la rectoría del doctor Camino. Pero reitero, podemos dar muchas charlas, pueden estar allí todos los documentos, pero ya es la persona como tal que debe de pensar y actuar en bien de su comunidad y en el bien propio. Perfecto, doctora. Isabel Barreiro dice, siempre ha demostrado la calidad humana, siga adelante, contando con el apoyo de quienes consideramos
La consideramos un ejemplo de dirección y liderazgo en nuestra universidad. Nayeli Barcia dice una excelente decana. ¿Dónde, lo que acaba de mencionar precisamente mi querida doctora, pero a veces dice, a ver, ¿qué contempla el código de ética? Yo quisiera saber dónde lo encuentro. Por ejemplo, es fácil que un estudiante, que un maestro, que un directivo de la universidad pueda encontrar este código de ética, leerlo y hacer lo propio, como quien dice. Sí, está subido en la página de la universidad, donde dice documentos legales, donde están los documentos legales de la universidad, está el código de ética, está también el otro documento que yo le hablaba del protocolo de prevención en caso de acoso. Están los pasos que se deben de seguir, ¿no? Reitero, a veces los mismos estudiantes por desconocimiento muchas veces, pues, a veces callan o no actúan a tiempo y a veces el proceso se cae también porque los tiempos no se manejan de buena manera o que el proceso no se lo inicia donde debió iniciarse, ¿no? Entonces, estamos en conversaciones también con el Departamento de Bienestar Universitario para intensificar una campaña fuerte para que todos los miembros de la comunidad universitaria pues conozcan este documento que es de funcionamiento para todos los miembros de la organización. Cuando en el caso del personal administrativo, en el caso de los docentes, al momento de firmar su nombramiento, su contrato, talento humano, así lo dice el código de ética, talento humano debe de entregar el código de ética a ese nuevo miembro y decirle, aquí está su nombramiento, aquí está su contrato, pero aquí está también por el cual usted debe de dirigir sus acciones dentro de la institución. Todos estos documentos están subidos en nuestra página. A propósito, ya que menciona eso, mi querida doctora, ¿qué pasa si un trabajador de la universidad o funcionario que está trabajando en la ULEAN o en la propia institución universitaria y lo hace con mala actitud? Tal vez que indisponga a sus compañeros y que de paso en las redes sociales, por ejemplo, empiece a desprestigiar a la institución o el trabajo del otro. ¿Cuáles podrían ser? Ahí puede actuar en este caso el comité y puede, usted dijo que en este caso el órgano colegiado superior es el que sanciona. ¿Puede llegar a una sanción aquí? Sí, lógicamente, porque hay evidencias. Entonces empieza el descargo y si no hay el descargo o el justificativo, pues tiene que, como yo digo siempre, tiene que responder por lo que hizo, ¿no? No es cuestión de culpar a nadie, es que usted lo hizo. No es porque el amigo o la otra persona le dijo, hazlo, usted lo hizo. O de pronto usted presta su correo institucional o su correo personal y otra persona lo hace, pero es suyo. Uno tiene por eso que tener mucha precaución en todo este tipo de decisiones. Y de hecho, han habido ya sanciones, licenciado, en este sentido, ¿no? Denuncias de las que usted me manifiesta y el OCS ha tomado la decisión de separación de los miembros de la institución, ¿no? Lógicamente que de ahí viene un proceso de apelación y bueno, se van a otras instancias, pero ya fuera de la institución, Pero nosotros como universidad estamos siendo responsables de defender los derechos de todos los miembros de la organización, pero sobre todo que se respete y que haya esas relaciones interpersonales fuertes dentro de la universidad, sobre todo. Perfecto, excelente información, dice Bexy Bermúdez. El tiempo es nuestro peor enemigo, lastimosamente. Parece que recién iniciamos y ya tengo 33 minutos en diálogo. No sé si algo se me quede pendiente. Yo creo que sí, se me quedan muchas cosas pendientes que seguramente mucha gente querría saber sobre este tema, mi querida doctora, que de pronto nos pueda dar a conocer más. Bueno, yo quiero hacer hincapié en el protocolo, ¿no? En el protocolo, tengo aquí estudiantes y yo sé que la comunidad también, la sociedad me está escuchando en este momento. Nosotros tenemos el protocolo y decirle a los estudiantes, de pronto a un docente, porque también no solamente están en este momento los estudiantes involucrados en ellos, son todos los miembros de la organización, pero el caso específico del estudiante, porque es la masa mayor que nosotros tenemos en la universidad y que lamentablemente a veces son ellos los que están, los que son víctimas de todo este tipo de situaciones, pues que no tengan miedo, que recurran a su decano,
que hablen con él si están haciendo objeto de pronto de alguna situación que se les esté presentando dentro de sus clases, de su desarrollo, pues que hablen con las autoridades pertinentes y que sigan el debido proceso, denuncien ante el Consejo de Facultad. El Consejo de Facultad debe de activar su círculo ético de la facultad. Bueno, y si allí no se logra subsanar, pasa a nuestras manos. Si nosotros no logramos subsanar, si vemos que en realidad se ha rebasado ese principio de nuestro código ético, pasa a la siguiente instancia, que es la comisión jurídica, donde hay descargo, donde ya van a declarar con abogados, con sustentos de abogados. Se eleva un informe, ese informe es presentado al señor rector y posteriormente el señor rector lo traslada al órgano colegiado superior, que es el ente sancionador. Pero manifestarle fehacientemente, y es un mensaje de nuestro rector, es que mantengamos siempre esa ética, que nuestras acciones estén englobadas en la ética que como persona, como seres humanos nos caracteriza, ¿no? La bondad, la sinceridad, pero sobre todo el amor, que es uno de los valores que engloban todos los valores, ¿no?, que existen en el mundo. Yo creo que este valor nos hace accionar de mejor forma. Las decisiones siempre hay que tomarlas un poco visionándonos. ¿Qué pasará si toma esta decisión? ¿Qué pasará después de 2 años? ¿Qué pasará la próxima semana? Y analizar y razonar y tener en cuenta que las consecuencias de esa decisión, solo yo como persona, como ejecutor de esa decisión, son las que asumo, ¿no? Entonces, yo creo que si nos manejamos dentro de la ética, si nos manejamos dentro de estos documentos que rigen nuestro accionar como ulianista de alma, vida y corazón, como siempre yo lo digo, yo creo que no vamos a tener mayores inconvenientes, ¿no? Perfecto, doctora. Solo una preguntita final. En el lapso que usted ha estado, ¿podemos hablar de cuántos casos se han tratado y cuántos han llegado tal vez a sanción u otros han llegado a un acuerdo tal vez? Sí, hay algunos casos que se han solucionado a través de un acuerdo. Por ejemplo, tratamos algunos casos en alguna facultad X, que por ética no nombro, ¿no? Le pedimos al señor decano que por favor convoque el Consejo de Facultad y que nos invite a nosotros como comité de ética en pleno. Nos reunimos, Consejo de Facultad, el comité de ética y las personas involucradas, llegamos a un acuerdo y bueno, en ese momento pues tratamos de subsanar. Se firmó un acta de no agresión de las partes, ¿no?, como una forma de protección a los dos involucrados. Pero en ese momento eso se subsana, se soluciona. Pero lamentablemente a veces, licenciado, se llega a un acuerdo y se violan esos acuerdos. No se cumple. No se cumplen, no se cumplen, entonces allá hay una reincidencia y bueno, da paso a otro tipo de situaciones, ¿no? Perfecto, doctora. Vuelvo a insistir, el tiempo es nuestro peor enemigo y lastimosamente estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Me hubiese gustado abordar otros temas y ojalá que haya la oportunidad para seguir hablando un poco más de esta situación que es bastante importante conocer. No sé si algo más le gustaría agregar a través de esta entrevista, mi querida doctora Magdalena Bermúdez Villacreces. Parece que hemos tenido problemas, pero ya ahí volvimos. Sí, entonces le decía, licenciado, que a veces como seres humanos nos vemos abocados en este tipo de situaciones y a veces tomamos la decisión más fácil, es de retirarnos, en vez de seguir luchando y adelante con nuestros objetivos. Específicamente, y con esto concluyo, si algún estudiante, en este caso, que reitero, lo tomo como ejemplo porque es la mayor masa que tenemos en la universidad, está haciendo o está pasando por alguna situación y no quiere denunciar para la
decisión más fácil que a veces toman ellos es retirarse y dejar sus estudios. Pero, ¿qué estamos haciendo con aquello? Si nosotros no denunciamos, pues también estamos siendo parte del problema, porque si no denunciamos, pues pueden venir otras personas y como no se conoce aquello, pues no se están tomando las acciones respectivas. Siempre en las capacitaciones yo insto a todos los miembros de la comunidad, si alguien está siendo violentado sus derechos, pues que lo diga y lo manifieste para tomar los correctivos necesarios, ¿no? Perfecto. En nuestro diálogo con la doctora Magdalena Bermúdez Villacreces, presidenta del Comité de Ética de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, hemos abordado distintas temáticas relacionadas, lógicamente, a el Código de Ética. Ya conocemos mucho más cuál es el protocolo a seguir, dónde lo encontramos, qué situaciones se podrían sancionar y, bueno, algunas situaciones importantes que hoy hemos dialogado. Mi querida doctora, gracias como siempre por su gentileza en nombre de la Dirección de Comunicación. Le agradecemos y auguramos éxito en el trabajo que venía haciendo. Muchas gracias a ustedes y queda un tema bastante interesante también, que es el protocolo de acoso también, que sí nos gustaría abordar en algún momento. Gracias a ustedes y felicitarles por el gran trabajo informativo que están realizando. Saludo a mis estudiantes que están acá, a mis profesores. Un abrazo. Gracias por esas palabras. Los quiero mucho. Están pendientes siempre. Y le quieren mucho también a usted, mi querida doctora, precisamente por ese comportamiento, esa manera de ser siempre con la gente. Gracias. La doctora Magdalena Bermúdez Villacreces, presidenta del Comité de Ética de la ULIAN, con quien hemos mantenido este diálogo y Dios mediante, pues ojalá haya la oportunidad para hablar del otro tema que nos propuso precisamente hoy día. Nos preparamos ahora sí para una nueva entrevista que tendremos ya en brevísimos instantes. Estamos con el tiempo corriendo hoy día, pero bueno, ha sido la situación. También le pedimos disculpas a ustedes por la situación del Internet. Ha estado fallando un poquito. Son situaciones que a veces se escapan de nuestras manos, pero no se nos vayan de allí. Manténganse con nosotros para que sigan escuchando y sigamos todos aprendiendo, porque es que nosotros no es que nos la sabemos todas, sino que vamos aprendiendo de quienes hoy o mañana o pasado vienen a las entrevistas o participan vía online, lógicamente, a través de las entrevistas que hacemos. De allí conocemos todos. Ustedes desde casa me aportan, tal vez me ayudan con algunas preguntas. Quien nos habla desde este lugar precisamente también hace algunas preguntas, pero a veces, como todo ser humano, por muy profesional que uno sea, pues se escapan algunas situaciones. Entonces, ustedes nos aportan y nos retroalimentan. Conocen de lo que se está tratando, conocemos todos y aprendemos más, y claro está. Insisto, el comportamiento, la ayuda de nuestra gente que está en casa, pues es vital para nosotros. Así es que muchas gracias por estar allí. Gracias a la doctora Magdalena Bermúdez Villacreces, insisto, como presidenta del Comité de Ética de la ULIAN, que nos ha explicado y nos ha dilucidado una serie de acciones de pronto que a veces se nos escapan, que se nos olvidan. A veces cuando entramos a algún trabajo nos dicen, hey, este es tu comportamiento. Pero con el paso del tiempo como que nos olvidamos. Entonces, aquello está bueno que nos recuerden, lógicamente, para que no solo exijamos derechos, también tenemos que cumplir deberes. Y no solo sea que nosotros cumplamos los deberes, también tenemos derechos. Entonces, eso tiene que ir de la mano, como lo dijo precisamente la presidenta del Comité de Ética, la doctora Magdalena, que acaba de dialogar con nosotros hace unos minutos. Vamos ahora a prepararnos para el diálogo con la doctora Ibelice Zambrano Mero. Ella es docente de neonatología de la carrera de medicina. Con ella abordaremos algunas temáticas relacionadas a la lactancia materna. Entiendo que, si no me equivoco, este es el mes o es la semana en que se está desarrollando esta situación, que es importante, que la ha venido ya fortaleciendo muchísimo el Ministerio de Salud, la ha venido fortaleciendo muchísimo la ULIAN, ha venido fortaleciendo también muchas organizaciones que trabajan de la mano precisamente con las madres de familia. ¿Cuánto se ha recomendado? ¿Cuánto se recomienda que las madres den de lactar a sus hijos? Hay mujeres que de pronto, o hay señoras que de pronto dicen, no, porque esto de pronto me hace daño, o no, o sea, claro, dar de lactar creo yo que no le hace daño a muchas madres, pero sin embargo hay algunos mitos y algunas verdades que lógicamente se tienen que decir sobre esta situación. Todo ello trataremos de abordar en estos minutos, lógicamente, con la doctora Ibelice Zambrano Mero, que es docente de neonatología de la carrera de medicina. ¿Cómo dar de lactar en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo cuidar al pequeño o a los bebés recién nacidos con esta situación? Porque es que de pronto nosotros como mayores, como adultos, llevamos una mascarilla y vamos a hacernos atender. ¿Qué pasa cuando un infante, cuando un bebé recién nacido se enferma y tenemos que acudir a un centro médico? Ellos no pueden usar mascarilla, lógicamente, porque son
bebés recién nacidos. Entonces, he ahí el problema y pues lógicamente que nosotros tenemos que tratar de, lógicamente, ayudar para que las madres de familia, en este caso, las personas puedan tomar en cuenta, pueden tener en cuenta esta situación que es importante a la hora de dar el pecho a los pequeños, como decimos en términos populares, ¿no? En todo caso, estamos esperando la conexión de la doctora, ahí estamos ya compartiendo el enlace porque me dice que aún no le ha llegado precisamente para poder mantener ese diálogo que es súper importante realmente, ¿sí? Conoceremos entonces con ella estas situaciones. Gracias a quienes están pendientes de nuestra información, a quienes nos siguen, a quienes a diario se comunican y también participan de las entrevistas que hacemos, insisto. Ojalá y pues esta situación nos permita siempre ir conociendo cada vez más. En la universidad hay muchas cosas que se hacen. Por ejemplo, hace unas 2 semanas o 3, tuve la oportunidad de mantener un diálogo con el magíster Edwin Ponce, y él nos habló de la creación de una estación que precisamente permite monitorear el viento, permite monitorear cómo está la situación en velocidad y todo eso. Y yo decía, caramba, hay cosas que no se conocen que se están haciendo. Y a veces creemos nosotros que todo nos están haciendo desde fuera, ¿no? Hay profesionales muy capaces en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro país, que lógicamente trabajan en este sentido y que por supuesto pues nos dan la oportunidad de gozar, de disfrutar de algunos beneficios, de algunas situaciones que de pronto nosotros ni nos imaginábamos que existían. Vamos a ver, ya hemos enviado el enlace a la doctora Iberice Zambrano Mero, que es la docente de neonatología de la carrera de medicina, con quien tratamos de en brevísimos instantes mantener este diálogo abierto para conocer sobre esta situación, como les decía anteriormente. Antes había la oportunidad de que las madres daban un poco más de lactar. Ahora las cosas han cambiado. Hay leche de tarro, como le conocemos, y pues la gente más se inclina por aquello. Tal vez para reforzar un poco la ayuda en cuanto a lo que los bebés pueden comer o pueden tener, pero también hay algunas situaciones importantes en cuanto a la importancia de dar, de lactar. Por ejemplo, ¿sabía usted qué es el calostro? Bueno, de eso tal vez podamos preguntarle ya mismo a la doctora Iberice Zambrano Mero, quien ya se está conectando ahí, mi querida doctora. Qué bueno, ahí le podemos ver, ¿sí? Aléjese un poquito de la pantalla, por favor. La vemos que está ocupada y la vemos que está equipada precisamente con toda la indumentaria que lógicamente requiere para su trabajo, y entiendo que le estamos tal vez de alguna manera interrumpiendo, pero es necesario que conozcamos precisamente el trabajo en cuanto a la lactancia materna y otros temas más. No sé si habilita el micrófono, mi querida doctora, y pues, y sí, y un poquito más a su derecha, mi querida doctora, que se ubique sí, en el centro justamente de la pantalla para que se vea bien, y que aleje un poquito la cámara, me dice mi productor, ¿no? Aleje un poquito la cámara, por favor, eso, y jálele un poquito ¿cómo es? La parte frontal de el panel de la lacto, jalen un poquito más, que le cubra lo más o menos a mi altura, ¿sí? Para que pueda estar bien dentro de la toma, mi querida doctora, para mantener este diálogo, ¿sí? Ahí está precisamente ubicándose. Creo que estamos perfectos. Mi querida doctora, qué gusto saludarle. Ella es la doctora Iberice Zambrano Mero, docente de neonatología de la carrera de medicina. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, pido disculpas porque, bueno, no podíamos conectarnos. Estoy, como ustedes pueden ver, en el área hospitalaria y a veces las conexiones en internet en estas áreas no son tan idóneas. Pero, sin embargo, he querido estar presente en esta invitación, a la misma que agradezco, y, bueno, no, estoy a la disposición de ustedes para lo que ustedes consideren. Perfecto, muchas gracias, mi querida doctora, en nombre de la Dirección de Comunicación de la Imagen Institucional de la ULEAM. Le agradecemos por su tiempo y le pedimos disculpas también por interrumpirle su trabajo. Y lo del internet, no se preocupe, que eso es normal en todos lados. Ahorita en esta situación está complicada. Vamos de lleno a la entrevista, mi querida doctora. La lactancia materna en época de pandemia, ¿cómo se está desarrollando? ¿Qué dificultades has encontrado? Bueno, para empezar, le puedo decir un poquito la introducción de lo que es la Semana de la Lactancia, porque justamente este tema nace a raíz de que estamos iniciando el mes de agosto, que es el mes en su primera semana considerada la Semana de la Lactancia Materna a nivel mundial. En 1990, justamente para el mes de agosto, algunos gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos a nivel mundial, la OMS y la UNICEF,
decretaron que la primera semana sea para promover y promocionar la lactancia materna. Este año el lema es lactancia materna hace un mundo más sano y más apto para los humanos. Entonces, nosotros siempre desde nuestro humilde lugar como profesionales, pues hemos estado tratando de que esta semana sea promocionada y sea difundida, no solamente a nivel de los medios de comunicación, sino dentro de nuestro mismo entorno, para que sigamos teniendo las recomendaciones o la importancia que tiene la lactancia materna en cada uno de nosotros y en nuestra sociedad, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, iniciando pues agosto, estamos celebrando la Semana de la Lactancia Materna. Y yo siempre digo, la lactancia es vida, así que estamos celebrando la vida, evidentemente. Con relación a la pregunta y que el tema es lactancia materna en época de pandemia, la verdad es que el impacto que ha tenido el COVID-19 para todo el mundo y a nivel de la sociedad ha sido tan fuerte y tan importante que aún no podemos determinar cuáles serán las secuelas o el daño ocasionado por el virus, y más aún con todas las prácticas médicas que de alguna u otra manera tuvieron que ser modificadas. Dentro de estas prácticas médicas está la lactancia materna, evidentemente. En los últimos estudios que sacó la Sociedad Española de Pediatría, habla que el 75% de las mamitas tuvieron que interrumpir durante los primeros 3 meses de la pandemia la lactancia materna, por varios factores. Primero, el temor. Segundo, el distanciamiento que tuvo que haber para evitar el contagio entre cada uno de nosotros. Y luego, pues, el que teníamos diferentes informaciones y los protocolos cambiaban casi que a diario. Entonces, muchos de nosotros como profesionales tampoco podíamos guiar directamente con relación a qué era lo que había que hacer. Muchas mamitas fueron separadas de sus bebés en los primeros contagios y por lo tanto la lactancia materna y ese apego piel a piel que es tan importante para un recién nacido y para un ser humano en las primeras semanas, pues se vio dificultado. Todavía no sabemos la consecuencia de eso, lo que sí entendemos es que el 25% de las mamitas dieron de lactar y el 75% no lo hicieron. Ese impacto a largo plazo lo vamos a tener que sufrir igual que todas las consecuencias que tiene esta pandemia. Lastimosamente, el primer contacto de un recién nacido tiene que ser con la mamá para que pueda recibir ese oro que constituye el calostro o la primera lactada. ¿Por qué? Porque dentro de esa primera hora no solamente se vuelve a fundir ese compromiso y ese sentimiento que tiene el recién nacido con su mamá, sino que empieza a estimular la salida de la leche materna, que viene siendo la primera inmunidad de todo recién nacido. Y lastimosamente, imagínense, si el 75% a nivel mundial de nuestros niños no recibieron lactancia materna durante esas primeras horas de vida, entonces el impacto que vamos a tener a largo plazo para toda esta generación va a ser muy importante. ¿Qué impacto negativo? Pues muchísimo. Enfermedades comunes como la diarrea, la neumonía, las alergias, los cuadros respiratorios altos, etcétera, etcétera, van a ser prácticamente uno de los factores que a largo plazo tienen un costo alto, no solamente económico, sino a nivel social. Entonces, eso es una de las cosas que nos deja esta pandemia y que todavía nos preocupa porque no podemos ver, sino a largo plazo, las consecuencias de la misma. Qué interesante este diálogo, mi querida doctora, al igual que tuve anteriormente. Hay algunos mensajes, por ejemplo, este se quedó antes con la anterior entrevistada. Tabata Silva dice, siempre un ejemplo de mujer. Gracias por tan valiosa información con pastillas para nosotros. Y bueno, qué interesante, dice. Hay otro de Lady Laura que dice, Lady Laura Quiroz, buenas tardes, doctora. BAPB, excelente. Diego Javier Mero Ávila, excelente. Luisa María Lor García, y está excelente, doctora, dice. Y Jefferson Cuenca Ordóñez, gracias por la información, excelente, doctora. Alexandre Mendoza dice, saludos cordiales, qué tema tan interesante, qué chévere que lo estén abarcando, y hoy con la doctora Evelice, docente de nuestra Facultad de Medicina, de la Facultad de Medicina de la ULIAN. Ya sigo leyendo los mensajes, doctora. Usted dijo algo muy interesante. Yo dije hace unos minutos, vamos a hablar sobre el calostro. El calostro es considerado como una vacuna, si cabe el término, es la primera vacuna que reciben los bebés para inmunizarse. Y eso, como usted lo acaba de decir, los resultados de esta situación van a ser después los que vamos a ver. ¿Cuánto podría incidir? Ya se conoce algunas madres que no le dan de lactar a sus hijos, algunas dicen, como dicen las mexicanas, se me aguanta la carrocería, como que no.
¿Cómo es el asunto allí? Bueno, existen demasiados mitos y muchos de esos mitos están muy instaurados dependiendo de la sociedad y de la idiosincrasia de nuestros pueblos. Pero es importante porque es muy reconocido a nivel mundial los beneficios que tiene la lactancia materna y el apego precoz. Entonces, esa primera lactada, al recibir el bebé, el calor de su mamá y el tener el contacto piel a piel, no solamente desarrolla el que se pueda producir mayor cantidad de oxitocina, que es quien al final de cuentas produce la leche materna en las mujeres que han sido gestantes, sino que también produce o estimula la succión del bebé. Y eso hace que sea como una primera inmunidad. Es decir, que ese calostro en los primeros 3-4 días que está lleno de inmunoglobulina, sobre todo de inmunoglobulina A, favorezca un primer contacto con la flora normal que tiene que tener el bebé. Entonces, eso hace que ellos estén fuertes durante esos meses en los que todavía no está lo suficientemente maduro su sistema inmunológico y necesita tener esa memoria que le está dando su mami a través de la lactancia para poder crear los siguientes anticuerpos contra una serie de enfermedades a los que nosotros ya tenemos conocimiento, ¿no? Así que imagínense lo importante que es el que un bebé recién nacido en esta época en que este virus tan agresivo está lesionando de muerte a toda la humanidad, el que estos recién nacidos sigan recibiendo la leche materna, pues esta va a ser su primera defensa o su primera línea de defensa para poder combatirlo. Así que nosotros somos promotores de la misma e insistimos a todas las mamitas que no tengan miedo, que si se toman las correctas precauciones y las medidas adecuadas para poder evitar el contagio, vamos a tener una buena lactancia y obviamente a favorecer el crecimiento y las defensas de nuestros niños. Perfecto, doctora. Quisiera centrarme en algo importante. Alguna vez yo fui a un centro médico y escuché a una mamá, primeriza, por cierto, que dijo, no, yo me salía una leche espesa, amarillenta, yo esa me la saqué, no le di a la criatura porque le puede hacer daño. Ese es el calostro, ¿verdad? Ese es el calostro, totalmente. Y gran parte de las mamitas, por desconocimiento e ignorar la importancia que tienen esas primeras gotas de leche, hace que la desechen. Al contrario, esa es una leche que favorece inmunológicamente al recién nacido y debe de ser automáticamente puesto al bebé inmediatamente que nace. Se dice que la mejor y la correcta práctica de la lactancia es en la primera hora de vida de ese bebé. Ya al momento de nacer tiene que tener contacto con su madre y poder realizar el reflejo de succión para poder producir la salida espontánea de ese calostro. Así que no se debería de extraer ni eliminar, sino al contrario, dar de lactar todas las veces que sean necesarias. E incluso debería ser un protocolo en todas las unidades médicas de salud o donde haya maternidad o donde haya nacimiento de un recién nacido, que el bebé tenga el contacto inmediato al momento de nacer. Perfecto, doctora. Cody Bello dice, excelente, doctora. Dayana Ruiz Álvarez dice, interesante educar y fomentar sobre la lactancia materna. Buen abordaje, doctora Iberice. John Bailón dice, excelente, doctora. Raúl Aguayo, gracias, doctora. Elvis Almeida, excelente, doctora. Carlita Cuenca, excelente información. Elvis Almeida dice, una pregunta que muchos se hacen en esta pandemia es la lactancia materna en pacientes COVID-19 positivos. Bueno, sí, es justamente el tema que habían propuesto era lactancia materna en épocas de pandemia y todas las mamitas tienen como pregunta es, doctora, yo estoy contagiada de COVID-19, ¿qué hago? ¿Le doy de lactar o no le doy de lactar a mi bebé? Todos los estudios desde que empezó la pandemia o desde que apareció el virus del SARS-CoV-2 nos han dado hasta el momento resultados negativos en cuanto a la presencia de este en la leche materna. Por lo tanto, se considera que es una práctica segura que no debería dejar de hacerse, puesto que no hemos encontrado en ningún lugar, ni en la placenta, ni en el líquido amniótico, y menos en la leche materna, presencia del virus SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19. Así que si se toman las prácticas adecuadas, es decir, se hacen las recomendaciones que nos están diciendo los infectólogos, como el lavado de manos frecuente, el distanciamiento de los 2 metros de distancia, el uso de la mascarilla o del barbijo constantemente, y más si tenemos síntomas respiratorios, pues tratar en lo posible de que estas medidas sean constantes, permanentes e importantes de realizar. Eso hace
que tengamos menos posibilidades de contagiar a nuestros hijos y de que podamos hacerlo. Como o sea, no hay mascarilla dando de evidencia, lactar. claro, como no hay, vale. exacto, con la mascarilla, como no hay evidencia de que pasa a través de la leche materna es segura. El contagio podría ser solamente si lo transmitimos a través de las gotitas, a través de la tos o a través del momento en que hablamos. Por eso el uso de la mascarilla debe de ser permanente si yo tengo la constancia o la sospecha o creo que tengo síntomas de COVID-19. Así que a todas las mamitas que consideren que tengan esos síntomas o que crean que hayan tenido contacto con algún paciente que esté infectado de COVID o que haya sido diagnosticada COVID, sea por pruebas rápidas o sea por la PCR o el hisopado, deberían de tomar todas estas precauciones para poder dar de lactar seguros al bebé. Y si en caso tuviesen síntomas respiratorios o no se sintieran bien físicamente, es decir, que se sintieran malestar o tuvieran fiebre o tuvieran alguna descompensación y ellas consideren que no están aptas para dar de lactar, deberían de tener una tercera persona sana que pueda proporcionarle la leche materna de esta mamá a su bebé. En ese caso, un cuidador que no tenga COVID y que pueda, una vez que la mamita se extrae la leche, administrársela al babito a través de una tercera persona, ¿no? O de un cuidador. Pero no dejar de dar leche materna. Perfecto, doctora. Una cantidad de preguntas, unas se me fueron, pero bueno. Kelly Guerrero dice, excelente, doctor Ibeliz, siempre sabe cómo llegar al público, un ejemplo de docente. Saludos. Jorge Jaramillo dice, buen contenido informativo. Juan Bosco Gilces dice, buenas tardes, doctora. Excelente información como siempre. Una pregunta, doctora. Muchas madres creen que su leche no es suficiente para alimentar a su bebé. ¿Qué tan recomendable es la alimentación por, déjeme ver, por la leche de fórmula? Y otra, ahí va unida, dice, doctora, una pregunta, un paciente que tenga cáncer de seno, una paciente que tenga cáncer de seno, ¿puede dar de lactar? Y la pregunta que va concatenada a esta también, alguien que tenga VIH. Bueno, me perdí en todas las preguntas. Vamos a contestar la primera. ¿Es suficiente la leche materna o no? Muchas mamitas piensan que el tamaño de los pechos tiene relación con la cantidad de leche que producen. Si tienen pechos pequeños, dicen, a lo mejor, doctora, mi niño no se llena porque yo no produzco mucha leche. Otras dicen, doctora, el niño sí que llora frecuentemente y tiene mucha demanda de leche. Yo le doy sucedáneos o le doy leche de fórmula y el niño se queda tranquilo. Y en realidad todos son mitos, absolutamente todos son mitos. La gran mayoría de los bebitos tienen que tener una respuesta adaptativa que les permita vivir fuera del vientre materno, pero tienen que tener más allá de 38 semanas para poder estar en las condiciones óptimas de poder alimentarse por sí solos. Entonces, ellos van a demandar leche materna cada vez que tengan ganas. Eso va a ser comer, dormir, despertarse, comer, dormir, despertarse. Por lo tanto, es a libre demanda. No necesariamente el niño va a llorar porque se queda con hambre, sino que va a llorar porque siente la necesidad de apego o de afecto con la mamá. Por lo tanto, el que se calme con el pecho materno debe de ser una constante y no necesariamente signifique que esto va a acarrear que no se llene o que no sea suficiente. A mayor succión, mayor producción de leche. Y eso es una de las cosas o de las prácticas en las que uno como profesor mucha angustia y siente mucho temor de que sus bebés no sean bien alimentados por distintos factores. Y una de las cosas importantes que yo quiero recalcar en cuanto a esto es que debemos de apoyar a las mamitas que están recién dadas a luz y que son primerizas y que están por primera vez teniendo que amamantar a sus bebitos. No es fácil para una mamá que nunca dio de lactar empezar a amamantar a su bebé. Entonces tiene mucho temor, pero siempre hay la vocecita de la abuela, de la madrina, de la vecina, de la amiga, de la prima, que le dice, parece ser que el niño se queda con hambre, no, es que no te sale suficiente, no, es que tú estás comiendo mal, no, es que tú no duermes, no, es que tú no has... Y siempre es como responsabilizando que el niño no come bien porque la mamá no es suficiente. Es al contrario, hay que promover, insistir y apoyar a la mamá para que ella se sienta confiada de que esto es paso a paso.
Una vez que el bebé encuentre sus respuestas adaptativas y esté lo suficientemente conforme fuera del vientre materno, empezará a succionar de manera paulatina, lentamente, la cantidad de leche que él necesita. Y como tiene muy buena succión, a medida que succiona, la producción de la leche va aumentando. Usted me hablaba del calostro cuando empezamos la entrevista, y el calostro pueden ser apenas 1 o 2 centímetros de leche, cuando ya el niño a la semana puede estar tomando entre 1 onza a 2 onzas de leche. Y eso lo hace la mamá. No importa el tamaño de su pecho, no importa la edad materna, no importa si es o no es una mamá primeriza. Todas las mamás están condicionadas porque estuvieron 9 meses con un embarazo y luego de ese embarazo su cuerpo se prepara para alimentar al producto que dieron a luz. Así que todas están condicionadas para producir leche. Por lo tanto, no debería haber ninguna limitación en cuanto a eso. Otra de las preguntas que usted me hizo era el riesgo que tiene si la mamá tiene VIH. O tiene cáncer. Esa es una de las contraindicaciones absolutas. Hay muchas enfermedades, como estas que son virales, como el VIH, que no se permite que el bebé reciba leche materna porque sí se transmite el virus a través de la lactancia. Entonces, si una mamá es diagnosticada por VIH, no debería de dar de lactar a su bebé e inmediatamente ser, por obvias razones, administrado leche de fórmula. No es lo ideal, pero es lo que debemos hacer, pues esa leche obviamente puede contagiar al bebé. Ahora, es muy importante que no se comparta la leche materna, porque es otra de las prácticas comunes de nuestra tierra. Como la mamá no puede dar de lactar y tengo a la prima que sí está dando de lactar, vamos a pegarle el bebé a la prima, a la vecina, a la tía o a quien esté dando de lactar. No es lo ideal. Lo ideal es que no se comparta la leche. Yo siempre digo, cada mamita es la fórmula ideal para cada bebé. Es decir, si yo tuviese un bebé, la leche que mi cuerpo produce está exclusivamente preparada para el bebé que acabo de dar a luz. No me va a servir para el de la vecina, para el de la prima, ni para ningún otro. Además, que con esa práctica segura, evito que se pueda contagiar cualquier otra enfermedad que puede ser transmisible a través de la leche materna. Así que esa sería otra de las preguntas. Y la otra pregunta no recuerdo. Creo que esas eran todas, porque Dayana Ruiz Álvarez dice, ¿en qué situaciones no es recomendable realizar la lactancia materna? Ya usted lo dijo, en el caso de VIH. ¿Hay otras situaciones en las cuales no se recomienda la lactancia materna? Y otra pregunta, hay mamás que de pronto tienen problemas primerizas, no pueden darle el seno y dice, es que el niño no quiere el seno, no coge el seno, no se lo doy, por más que le doy, no, es que el piquito es muy grande, que el piquito es muy pequeño, y eso genera en algunas ocasiones que muchas madres dicen, no, definitivamente leche de fórmula. Claro, dentro de las otras contraindicaciones que tenemos para dar de lactar está el uso de medicamentos como quimiotáxicos o mamitas que estén recibiendo quimioterapia, radioterapia, mamitas que estén con medicamentos de tipo para las convulsiones, para manejo de trastornos neurológicos, no deberían de tomar. Y yo siempre digo, una de las contraindicaciones más importantes, y con respeto lo digo, que la mamita no quiera dar de lactar. Nadie puede obligar a nadie a hacer lo que está queriendo hacer con su cuerpo. Entonces, si una mamá rechaza el dar de lactar, también debería de ser respetado ese punto. No es lo mejor, no es lo ideal, no es lo que debe pasar, pero en este mundo que la viña del Señor nos da de todo, hemos tenido toda la experiencia con relación a eso. Así que yo por lo menos dentro de ese punto soy muy respetuoso con lo que la mamá quiera. Trato de promover e incentivar 100% la lactancia, pero respeto la opinión de la madre en el 100%. Perfecto, doctora. Bea dice, muy buena información, doctora. Lady Laura Quiroz, excelente explicación, doctora. Estoy escuchando con toda la familia, dice. Ginger Ceballos Mera dice, bien. Diego Javier Mero Albia, excelente información. Una pregunta, ¿cuál es la reacción de la ictericia neonatal con la lactancia materna? Lucía Delgado dice, la mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos los mensajitos, agradezco profundamente el cariño. ¿Qué relación tiene la lactancia materna con la ictericia? La gran mayoría de los bebés durante la primera semana de vida tienen que hacer una respuesta adaptativa. Esa respuesta adaptativa significa que todo su sistema, todos sus aparatos tienen que estar preparados para poder estar separados de la mamá.
su hígado y sus glóbulos rojos lastimosamente son muy inmaduros al momento de nacer. No se produce la cantidad de glóbulos rojos necesarios porque todavía su médula no está funcional en el 100%. Y su hígado está aprendiendo a adaptarse a las funciones para las cuales está diseñado. Entonces, en el momento que nace un recién nacido, gran parte de los glóbulos rojos transferidos por la mamita son destruidos. Y al ser destruidos, liberan una sustancia que se llama bilirrubina. Esta bilirrubina tiene que ser captada por el hígado para poder ser metabolizada y vuelta a ingresar dentro del glóbulo rojo. Lastimosamente, al ser tan pequeñito y recién nacido, el hígado no está 100% trabajando en esto. Entonces, acumula esta bilirrubina en la sangre y por lo tanto se deposita en toda la piel. Y eso es lo que le da la coloración amarilla de la ictericia a los bebés recién nacidos. Esto generalmente se da como enfermedad o como patología cuando hay incompatibilidad de grupo sanguíneo entre la mamá y el bebé. Pero aparece recién al tercer día, cuando no es patológica, de manera fisiológica. Es decir, que todos los niños a partir de las 72 horas de vida pueden hacer algo de ictericia por el mecanismo que ya nombré anteriormente. ¿Qué pasa si la mamita no le puede dar de lactar adecuadamente, no está lo suficientemente preparado sus pechos para poder dar lactar y de paso está poscesariada en una cirugía grande como es la cesárea y por lo tanto está dolorida, restringida de líquidos, con una dieta líquida y con todo el proceso que lleva el recuperarse de una cirugía mayor? Hace que el bebé que está tratando de adaptarse pierda gran cantidad de líquidos. Por eso el bebito necesita succionar a libre demanda todas las veces que sean necesarias. Cuando no saca la cantidad de leche adecuada o no se lo pegan constantemente al pecho, ese descenso de peso se puede hacer mayor y por lo tanto la pérdida de líquidos también. Entonces, la ictericia fisiológica puede estar relacionada a la escasa administración de leche materna durante esta primera semana. Y por lo tanto es importante tratar de educar a la madre para que pueda dar de lactar todas las veces que sea posible, la mayor cantidad de veces a libre demanda, cuantas veces quiera el bebé y el tiempo que sea necesario. Eso evita que el descenso de peso en esta primera semana no sea tan grande y por lo tanto no haya tanta tendencia a hacer ictericia. Perfecto, descartando doctora, obviamente las patológicas o las razones patológicas de las que ya le hablé. Correctísimo. Qué interesante realmente este diálogo y qué pena que solo sea media hora. Ya se me fue la media hora y apenas no he preguntado lo que tenía que preguntar, pero en todo caso, en 30 segundos le rogaría me dé dos respuestas. Leito Andrade dice, la información está muy interesante. ¿Se puede dar de lactar aún estando con dengue si se corta la producción de leche como alimento al bebé? Saludos. Y otra, inmunización. Y doctora, debido al tiempo. Perfecto. Claro, no hay contraindicación en ninguna otras enfermedades con relación a las que di. El dengue es una enfermedad viral que es pasajera, que dura de 3 a 7 días y no necesariamente inhibe la lactancia materna, ni tampoco necesito separar a la madre del bebé para poder darle de lactar. Así que de ninguna manera es una contraindicación. Se puede dar lactancia con dengue. Con relación a la inmunización, muy importante esa pregunta, pues estamos hablando de que todos los bebitos al momento de nacer reciben calostro siendo su primera inmunidad. Pero es importante que recalquemos que todos los bebés tienen que ser vacunados durante las primeras horas de vida y al calendario del ministerio y adecuados al calendario del Ministerio de Salud Pública, los 2 meses, 4 meses y 6 meses. Todos los menores de 5 años deberían de seguir siendo vacunados a pesar de la pandemia. Por lo tanto, al momento de nacer, dentro de las 24 horas, deben recibir la hepatitis B y dentro del primer mes la BCG. Y de ahí en adelante seguir el calendario que dicta el Ministerio de Salud Pública, que todos nuestros dispensarios están activados ya y están haciendo la inmunización de la manera correcta y con todas las medidas de prevención. Así que a todas las mamitas que no han vacunado a sus bebés, por favor que acudan a los centros de salud para que puedan hacer esa inmunización, que va a descartar otras causas de muerte en los menores de 5 años, ¿no? Mi querida doctora, qué grato realmente, qué interesante este tema, hablarlo con usted. Antes de irme, Alexander Mendoza, excelente disertación. Gracias por la información compartida por esta profesional manabita. Realmente hemos abordado algunos de los temas más importantes, mi querida doctora. Cuán importante es la lactancia materna y, por supuesto, lo que acaba de mencionar en cuanto a la inmunización. Voy a reclamar que sea un poco más la entrevista, que haya más tiempo, pero tenemos que ir a hacer otros trabajos. Gracias, mi querida doctora. Éxito en todo lo que esté haciendo y muy valiosa su información. ¿Sí?
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a toda la comunidad manabita, mis estudiantes, un saludo profundo, a esta alma mater, mis respetos y admiración siempre, y pues esta servidora para todos ustedes, cuando quieran, las preguntas que quieran, acá estamos. A todas las mamitas, demos de lactar, lactar es dar vida, y por lo tanto hay que seguir ayudándonos. Perfecto. Luisa María Lor García, excelente doctora, me siento como en una clase más magistral, como siempre, excelente docente y profesional. Brian Montero, muchas gracias doctora por la información, y Jorge Jaramillo, gran profesional. Amigos, seguidores de la página Ulean Ecuador, gracias, buenas tardes mi querida doctora. A ustedes seguidores. Muy buenas tardes, gracias, muy amable. Hasta la próxima.